Hi, the topic of today has to be with sequence connectors. I think that most of you know what the sequence connectors are, but maybe you are not conscious of that. That's why we are going to check that in this video. Solo para contextualizar esto. Let's imagine that you are about to cook a Maruchan, or you're about to set up a new smartphone that you don't know how to set up, or even you have to set up a new video game that you don't know how to set up. For example, an Xbox, or for example, a PlayStation. I want you to wonder this. What do you need to do in order to set up those things? For example, the video games, or to cook the new Maruchan. If you, just in case that you don't know how to cook that Maruchan. In order to do all of those things that I have mentioned you before, you need to read instructions, okay? When you read instructions, you have certain words that always has to be with instructions. For example, sequence connectors. Ahora, ¿qué son los sequence connectors o conectores de secuencia? Los conectores de secuencia tienen que ver con números ordinales. Para pensar en números ordinales, quiero que te des cuenta de cómo son los números ordinales en español. En este caso vendrían siendo como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y así nos vamos con todos los números. Esos son números ordinales. Son números que normalmente vemos en instructivos. Ahora, en inglés tenemos esos números ordinales, pero también tenemos sequence connectors. Solo para dar un ejemplo de los números ordinales en inglés y cómo identificarlos, ¿no? En inglés tenemos la siguiente lista de números ordinales, y la pronunciación de esa lista es la siguiente: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth. Si te das cuenta, en la primera, segunda y tercera palabra, que es first, second and third, vamos a tener como terminación en el caso de first vamos a tener como terminación el ST. En el caso de la palabra second vamos a tener como terminación el ND, y en el caso de la palabra third, que es tercero, vamos a tener la terminación RD. Es por eso que cuando estamos escribiendo fechas en inglés, normalmente al número 1, al número 2 y al número 3 de, no sé, noviembre primero, noviembre segundo, noviembre tercero, November first, November the second, November the third, vamos a colocarle siempre ya sea una ST, una ND o una RD, dependiendo de qué número o con qué número estamos hablando. Ahora, también tenemos sequence connectors, que es lo que vamos a estar viendo en este video. Ahora, en este caso los sequence connectors tienen que ver mucho con los números ordinales. Sin embargo, no siempre pueden llevar números ordinales. Puedes usarlos si quieres, eso is up to you. Pero también tenemos estos sequence connectors que sirven para relatar instrucciones o para explicar cosas en orden cronológico. De hecho, los sequence connectors son usados tanto en instructivos como en textos o historias que tengan que ver con un orden cronológico. Esto para poder explicarlas mejor y que de cierta manera tenga coherencia, tenga orden, cohesión en esos textos que estás leyendo o incluso que estás escribiendo. Ahora, ¿cuáles son estos sequence connectors? Estos sequence connectors son first, second, after, then, later, it could be next to, and finally. En este caso podemos ver 6 o 7 sequence connectors, que es up to you la manera en cómo la usas. Ahora, lo único que quiero que recuerdes en estos sequence connectors es la pronunciación. Let's check in again. First,
que vendría siendo para el primer paso, o lo podrías ver en los primeros pasos siempre, o en el inicio de una historia que tenga que ver con un orden. First, I had to do this, o first, you need to do this, o first, como inicio siempre. Después tenemos second, que es como tal la pronunciación second, que va después del first, o tiene que ver, siempre tiene que ir después del first, porque estamos hablando de una segunda cosa, como en segundo lugar. Second, you need to do this. Second, you have to do this. O second, it happened this. Y cosas así. Después tenemos el then, after, and later. O incluso podemos colocar también la palabra next, que tiene que ver con ese espacio que queda en el desarrollo de una historia o de una instrucción. Cada una de esas palabras tiene su traducción específica, eso es un hecho. Sin embargo, también tenemos el sentido general de estas palabras, que vendría siendo como un después de, o después de esto, o un luego, o algo que sigue después de una cosa. Todo esto para que no suene redundante. En español les podemos decir como tal, sí, luego, después, lo que pasó fue esto, entonces pasó esto. El sentido de then, after, later o incluso next tiene que ver con después de. En último lugar tenemos la palabra finally, que como tal siempre va al final como último paso de una instrucción, como finally you have to do this, o finally you have to do that, or finally it happened that, and things like that. Finally siempre va a ir al final de cada instructivo o al final de un desenlace en una historia. Piénsalo como una línea que tienes que seguir. First and finally. First es el primer paso y finally es el último paso. Después second va está delante de finally porque tiene algo que ver con en segundo lugar. Y lo que pasa entre second y lo que pasa entre finally son ya sea then, after, later o incluso next. It's up to you the way you use them. Es una decisión tuya la manera en cómo los uses. No te preocupes del orden de cómo pueden ir esas tres palabras, esas cuatro palabras. Siempre va a tener el mismo sentido. Un después de, o un luego, o después de esto pasó esto, y cosas así. Then, after, later, o incluso next. Just have in mind that. Es algo fácil de entender, ¿no? Simplemente es, como tal, sí saber la traducción de esas palabras y tener conciencia de qué significa cada una de estas palabras, pero también tener, para no traducir estas palabras literalmente cuando estamos escribiendo un texto, cuando estamos leyendo un texto, es necesario sí recordar como tal el orden o cómo es que se llegan a usar cuando estamos leyéndolas o escribiéndolas. Easy, don't you think? Ahora, sí quiero que recuerdes esto. You can use them as long as the text has to do with instructions or an story that has to be with a chronological order. Tiene que ver siempre con instrucciones o algo que siempre va en orden cronológico. Esa es la manera en cómo puedes usar estos sequence connectors. Well, that's all for today. That's all for this video. Thanks for watching and see you in the next video.